Buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar que Ibermática ha organizado, Retos y oportunidades de la analítica avanzada y Big Data en la industria. Este webinar va a tener una duración aproximada de 40 minutos y vamos a tratar de dar las claves que permitirán conocer las bases para afrontar estos retos y sacar el máximo partido a esta tecnología. Solamente comentaros que vamos a deshabilitar, como os he dicho, los micrófonos para poder escuchar bien a los ponentes. Cualquier consulta, cualquier duda o ayuda podéis realizarla a través del chat. Y comentaros que me acompaña en este caso Diego González, gerente comercial, y Alberto Sotomayor, responsable de desarrollo de negocio de Analytics en el sector industria. Y sin más, Diego, te paso la palabra. Sí, buenos días, gracias. Mari Carmen, ¿qué tal se oye? Entiendo que se oye bien, ¿no? Perfecto, muy bien. Perfecto, pues muy bien. Bueno, antes de nada, buenos días a todos y daros la bienvenida a este webinar que hemos titulado, como decía Mari Carmen, Retos y oportunidades de la analítica avanzada y Big Data para la industria. Y en el mismo vamos a tratar de hablar de algunos de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de adoptar una estrategia de Industria 4.0, en concreto de algunos de sus aspectos concretos, como es el Big Data y la analítica avanzada. En el listado de asistentes, que la verdad es que es amplio, vemos que hay perfiles de todo tipo. Gente más del área técnica, gente más de producción. Vamos a tratar un poco de cubrir las expectativas de todos y que sea un poco para todo este espectro de audiencia. Como os decía, antes de nada nos presentamos. Soy Diego González, gerente del área de industria, en concreto de la parte de Analytics, y conmigo está Alberto Sotomayor, que es responsable de desarrollo de negocio de Analytics y Big Data para industria. Decir también que este webinar es uno más, o quizás el primero de una serie de sesiones de conocimiento que estamos organizando en el ámbito de la Industria 4.0. Hemos hecho ya alguna otra convocatoria, bien en formato webinar o en formato paper de algún otro tema. A lo largo del año os irán llegando también algunas otras convocatorias que vamos a hacer sobre estos temas. Vamos a tocar temas como el mundo de la IoT, como temas luego veremos algunos temas más concretos de Cyber Physical Systems, una serie de áreas relacionadas con Analytics, con Industria 4.0, con todas estas tecnologías. Y pues vamos a ir comenzando. Le voy a dar paso a Alberto Sotomayor, que va a ir contando un poco una parte de la presentación, luego seguiré yo con otra parte final y habrá un turno para preguntas que como siempre solemos organizar vía el chat. Aquí Mari Carmen nos irá pasando las que haya, entonces pues vamos comenzando. Entonces, sin más, le doy paso a Alberto. Muchas gracias, Diego. Empiezo por poner en contexto la presentación y como no podía ser de otra manera, pues el contexto es tanto lo que puede ser lo que viene a entenderse por transformación digital en el mercado y también por Industria 4.0, ¿no? Big Data realmente es una de las tecnologías que promueven esta metamorfosis que se está dando a nivel tanto de la sociedad, ¿no?, como de las empresas, ¿no? Y en concreto, con respecto a las empresas, pues hay dos aspectos principales que hay que tener en cuenta, ¿no?, o donde pueden aportar valor, ¿no?, este tipo de tecnologías, y que son tanto en el ámbito de incrementar sus ingresos, ¿no?, a través de ofreciendo mayor cercanía con el cliente o yendo a nuevos modelos de negocios. Y en la otra parte pues está la posibilidad de reducir costes, ¿no?, incrementando productividad, eficiencia en las diversas operaciones de la compañía, ¿no? En el mundo industrial podemos decir que el aspecto de la eficiencia y la productividad pues es fundamental, ¿no? El relacionado con los procesos internos, ¿no?, el de los de producción, mantenimiento, calidad, operación, es donde tiene mayor aplicabilidad en un inicio, ¿no?, este tipo de proyectos. Pero es verdad que la verdadera oportunidad se abre cuando ese análisis de datos te permite alcanzar otro tipo de metas, ¿no?, más ambiciosas, ¿no?, nuevamente relacionadas con la posibilidad de abrir vías alternativas de ingresos, pues transformando esos modelos de negocio hacia modelos de servitización, ¿no?
Si al final pasamos a lo que cómo entendemos nosotros qué impacto tiene esto de la transformación digital en el mundo analítico, pues podemos decir que nosotros los analíticos muchas veces solemos decir que la digitalización es un caldo de cultivo perfecto, ¿no? para el análisis, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque cualquier actividad o proceso que nos rodea, pues al final puede ser comprendido según esos datos, ¿no? que se van recabando a partir de la digitalización de los procesos, ¿no? Al final todo dispositivo que podemos utilizar, smartphone, wearable, puede al final darnos información de nuestras acciones, pero luego también en el ámbito más industrial podemos decir que todo lo que es la sensórica que se ha hecho mainstream y que realmente, y todo el mundo de la captura de datos, que nosotros llevamos muchos años, pero que ahora realmente está experimentando un boom, pues está llevándonos a que realmente se pueda disponer de muchos datos y que esos datos se pueda aplicar inteligencia sobre ellos, pues yendo a un concepto más de factoría inteligente, también en el ámbito de lo que puede ser los productos conectados, ¿no? Realmente todo esto realmente pues puede generarnos al final todos estos procesos digitalizados generan una gran cantidad de datos que al analizarse pues pueden traer grandes beneficios, ¿no? Y hablaremos de eso ahora en el webinar. Entonces, si esto lo cruzamos un poco con las tendencias que se están dando en la industria, veremos que realmente el tema de los datos tiene una parte central, ¿no? en todas las tendencias que se están dando, ¿no? La primera de las tendencias podríamos decir que es la del smart manufacturing, ¿no? El que, bueno, pues lo que supone la introducción de inteligencia en los propios procesos productivos, tomando como base los datos que se capturan en planta o en operación, ¿no? La segunda tendencia tiene que ver con ya salir de la planta y el que se pueda recoger datos del comportamiento de los productos que se han fabricado en el contexto de planta, ¿no? En un contexto de productivo, ¿no? Claro, esos productos, pues al disponer datos de comportamiento, de cómo se comporta ese producto en su uso, ¿no? Al final nos puede ofrecer pues mucha información que puede enriquecer a servicios como servicios de asistencia remota o por ejemplo, también incluso el dar servicios a los clientes finales en cuanto al mantenimiento de esos productos, ¿no? La tercera tendencia podríamos decir que es la servitización, ¿no? Y es verdad que es una evolución de lo que nos puede dar el ámbito de los productos conectados, ¿no? De alguna manera se trata de una evolución del modelo de negocio, pasando de un modelo básico de venta y soporte, que es el que se suele dar habitualmente, ¿no? A que los propios fabricantes den el paso a un modelo de negocio más basado en el uso, ¿no? Que puede tener ese producto, ¿no? Y luego, por último, pues la cuarta tendencia podríamos decir que es lo que denominamos newcomers, que es verdad que hasta ahora eran en negocios como el ámbito industrial, en negocios con altas barreras de entrada, bueno, pues este tipo de nuevos entrantes como un Google o como un Faraday Future o Tesla, pues eran impensables hace tiempo, pero basándose en lo que puede ser la analítica de los datos como parte core de su negocio, pues están entrando en negocios que hasta ahora eran impensables, ¿no? Entonces, como podéis ver, pues consideramos que lo que puede ser la aportación de los datos a todas estas tendencias, y la analítica de los datos en este caso, pues es fundamental. Entonces, también contaros que nosotros, bueno, podríamos decir que la transformación digital, pues en el sector industrial, pues toma forma de industria 4.0, ¿no? Si os mostramos, bueno, la diapositiva esta que os vamos a mostrar es nuestra visión, ¿no? Que tiene el impacto que tiene sobre todo el tema del Big Data y la analítica en una arquitectura de industria 4.0, ¿no? Entonces,
si en esta arquitectura, pues bueno, pues ponemos en la parte de arriba lo que puede ser, bueno, pues los sistemas más de IT, ¿no? De informática, ¿no? Que como entendemos habitualmente en un contexto industrial, ¿no? Pues el mundo del RP, del PLM, de los CAD, de los SAT, de los sistemas de calidad, ¿no? Eh, eh, Estos mundos, pues bueno, pues luego en un contexto de arquitectura industrial 4.0 tienen que de alguna manera integrarse con los mundos que denominamos de operacionales o de OT o de nivel de planta, ¿no? Bueno, el nivel de planta y el nivel de producto conectado, ¿no? De alguna manera los datos que vienen de este mundo nos dan información sobre el desempeño de los procesos de planta, de las máquinas, robots y también de los productos, ¿no? Y estos datos, bueno, pues realmente pueden analizarse para activar decisiones sobre el propio proceso de planta, pero también puede alimentar al propio mundo de IT, ¿no? Para la mejora de aspectos como los mundos de ingeniería o los mundos de mantenimiento, los mundos de SAT. Entre medias, pues lo que tenemos es una plataforma industrial 4.0 que es donde realmente pues se produce el cruce entre la información que proviene del mundo más TI y del mundo que más entendemos que es contexto de planta o de producto conectado, ¿no? Y ese cruce es realmente pues lo interesante para lo que puede ser la analítica y el Big Data, ¿no? Que podéis verlos ahí en la mitad, ¿no? De alguna manera estamos hablando de que, bueno, pues que realmente extraigamos los datos de ese contexto de planta y de producto conectado, ¿vale? Que puede ser, ¿de qué estamos hablando? Pues datos de sensores y actuadores que podemos tener instalados en planta o en los propios productos. Estamos hablando de datos menos estructurados, ¿no? Como imágenes, vídeos, gráficos. Estamos hablando de mezclarlos con información que viene más del mundo de la informática, que sería la ingeniería, del mantenimiento, ¿vale? Estaríamos hablando también incluso de la posibilidad de recoger otro tipo de informaciones que quizás todavía son más contextuales, no son tan core de los procesos de negocio, como puede ser la información más tipo email, tipo audios, bueno. También estaríamos hablando de datos de uso y service, por ejemplo, de terceros o de proveedores, ¿no? Esto en un contexto, por ejemplo, de análisis de una cadena de aprovisionamiento, por ejemplo, tiene su importancia, ¿no? Y luego también podríamos ser capaces de integrar información de terceros, bueno, que todavía son más externos, ¿no? A los procesos de un proceso productivo, como pueden ser datos meteorológicos, datos geoespaciales de los productos. Bueno, la cuestión es el poder de alguna manera extraer valor cruzando todo este tipo de información, ¿vale? En esa capa intermedia que denominábamos, ¿no? de plataforma industrial 4.0. Entonces, realmente, bien, estamos recogiendo toda esa información, pero ¿qué tipos de análisis podríamos hacer, no? Y aquí es donde, bueno, pues nosotros entendemos que está realmente la cuestión de todo, ¿no? Por ahora el tipo de análisis que sea habitual, que se ha solido realizar en las compañías, pues tiene que ver con un análisis más descriptivo, ¿no? Estoy hablando, pues bueno, pues almacenar la información en bases de datos normalmente que eran más SQL, de tipo SQL, ¿vale? En hacer consultas ya pueden ser incluso a un cubo o a un data warehouse, ¿no? Que esto era lo que hacíamos habitualmente y que de alguna manera te permite analizar lo que ha podido pasar en un determinado proceso y analizarlo, ¿no? El dedicar tiempo para estudiar esos datos, ¿no? Haciendo diferentes consultas, pero realmente el Big Data te permite o es especialmente interesante cuando quieres elevar ese nivel analítico, ¿no? O sea, cuando quieres aplicar un cierto nivel de inteligencia mayor elaborando modelos, algoritmos
para analizar qué es lo que está ocurriendo en ese proceso a la luz de los datos. Entonces, utilizando técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, pues la idea es encontrar patrones complejos en dicha información, agrupar casos con similitud, detectar casos anómalos que salen de la norma, hacer segmentaciones. Realmente estamos aplicando toda la potencia estadística y de Machine Learning a todos los datos que podamos extraer. ¿Con qué fin? Pues normalmente el fin tiene que ver con predecir situaciones futuras, ¿vale? Ese es quizás el gran valor que de manera general se le ve a la posibilidad de hacer analítica avanzada sobre estos datos, ¿vale? Entonces, realmente Big Data, porque esto también es algo que nos suele preguntar muchos clientes. Bueno, pues Big Data, sabéis pues que mucha gente se refiere al Big Data o se acerca al concepto de Big Data desde diferentes ángulos. Hay un primer ángulo que tiene que ver con el tema de almacenamiento y procesamiento de datos, ¿no? Con soluciones que aportan alta escalabilidad, un alto rendimiento ante consultas, normalmente sobre grandes sets de datos. Y al final, bueno, pues realmente nosotros solemos decir que, bueno, este es un acercamiento, pues es verdad que es interesante porque realmente te permite el poder recoger muchísima información, que es algo muy importante para poder para que luego tus modelos pues sean fiables, pero es verdad que se puede iniciar sin esta parte un proyecto de Big Data, ¿vale? Con esto queremos decir que se pueden aplicar modelos analíticos sobre bases de datos de información estructurada en SQL, ¿vale? La segunda parte tiene que ver con la visualización, ¿no? Es muy importante el tema de tanto. Esto también ocurre con tanto como si quieres hacer un análisis descriptivo también, ¿eh? Es fundamental que al final hay que pensar que el usuario final de todo esto es un usuario normalmente de negocio, que no es de informática, con esto quiero decir, y que realmente tiene que ver representado el resultado del análisis de manera intuitiva, ¿no? El tema del real time también es un tema que puede llegar a ser importante y sobre todo en contextos industriales, pues más, porque al final lo que se trata es el real time consiste en ingerir grandes flujos de datos y el poder aplicar análisis a esos datos al vuelo, ¿no? Bueno, ese es un tema que normalmente nosotros solemos considerar que es casi muchas veces un segundo paso en un proyecto de Big Data, pero que es importante tenerlo en cuenta desde el principio, ¿vale? Y luego estaría realmente en la parte de analítica avanzada, que es donde se extrae el valor o el zumo a estos datos, ¿no? Como os comentaba, con lo que puede ser la aplicación de la algoritmia. Al final hay que pensar que nuestra mente tiene limitaciones a la hora de procesar grandes cantidades de datos y con múltiples variables en juego, ¿no? Por eso es verdad que cualquier usuario o analista de datos que normalmente empieza montándose, ¿no?, sus tablas dinámicas en Excel, incluso puede tener un modelo más avanzado, pues utilizando herramientas de Business Intelligence, por ejemplo, pero es verdad que eso bueno, pues lleva su tiempo el analizar este tipo de datos, ¿no? Y muchas veces, pues al final, como os decía, la mente humana, pues al final tiene su limitación analizar este tipo de múltiples variables en conjunto, y entonces, bueno, pues aquí lo interesante es poner a las máquinas a trabajar para que nos ayuden a procesar ese detalle y nos muestren el resultado de manera más o menos simplificada y en base a reglas, ¿no? Entonces, hablaremos ahora de lo que, bueno, hemos hablado un poco de los aspectos más tecnológicos que hay que tener en cuenta. Hablaremos ahora de realmente casos de uso, ¿no?, sobre los que aplicar en un contexto industrial, ¿no? De manera general, podemos decir que, bueno, y al comienzo de la presentación os comentaba que en el sector industrial pues teníamos dos ámbitos donde la analítica y el Big Data podían aportar valor: el de la mejora de procesos, ¿no?, en relación con la eficiencia y la productividad, y por otra parte el de la transformación de modelos hacia la servitización,
Es verdad que en el primero de ellos, que es en esta diapositiva os mostramos, ¿no? También hacemos una separación normalmente en dos ámbitos, ¿no? En uno tiene que ver con el ámbito de la producción, la calidad del mantenimiento, ¿no? Donde bueno, pues aplicando sobre todo técnicas de análisis de indicadores de OE, como por ejemplo casos como el mantenimiento predictivo, pues bueno, pues se pueden aplicar este tipo de casos orientados normalmente a la identificación anticipada de fallos o al control de calidad, o también al detectar comportamientos anómalos y a explicar por qué se están comportando, por qué se están registrando ese tipo de comportamientos anómalos en máquinas o en procesos. También orientados también dentro de un contexto de mantenimiento predictivo, pues a la predicción, ¿no? de la vida de los componentes, ¿no? Orientados siempre a un mantenimiento más eficiente, ¿no? También este tipo de técnicas permiten, una vez que has modelizado una realidad, el poder realizar simulaciones, ¿no? Avanzadas, ¿no? El introducir esos what if, ¿no? Esos si yo meto este tipo de datos a esta regla que ya hemos modelizado, ¿qué es lo que pasaría, ¿no? En este tipo de situación, ¿no? Y eso puede ser aplicado, pues ya puede ser a secuencias de producción para just in sequence, pero bueno, puede ser aplicado también incluso al mantenimiento de instalaciones, ¿no? y de máquinas, ¿no? El otro área, normalmente solemos decir que es más otros ámbitos, ¿no? donde pueden tener aplicabilidad ese tipo de técnicas, como el ámbito de la eficiencia energética, el ámbito del almacén y la cadena de suministro, la parte de, por ejemplo, también es interesante para la aplicación en contextos de presupuestación, por ejemplo, lo que os comentaba, por ejemplo, las técnicas de what if, ¿no? La posibilidad de analizar qué tipo de gastos vas a tener en el futuro en función de simulaciones que puedas realizar, ¿no? Realmente podemos decir que el contexto productivo, el de la izquierda, pues nuevamente es el que por ahora está llevando, normalmente es el ámbito en el que se está iniciando más nuestros clientes, pero es verdad que la zona, por ejemplo, en el ámbito de la derecha, pues sobre todo en lo que puede ser el ámbito de la eficiencia energética, es un ámbito interesantísimo, ¿no? Focalizándonos un poquito más en algunos de los casos, bueno, en la parte del mantenimiento predictivo, por ejemplo, y también por extender un poquito todo esto, ¿no? A lo que puede ser también el análisis de indicadores de OE, pues creemos que este ámbito es realmente interesante, porque además, de hecho, es un ámbito que no solamente tiene afectación sobre el contexto de planta, ¿vale? Sino también es interesante para el contexto de producto conectado, ¿no? Y en concreto aquí, bueno, pues mostramos, pues bueno, el valor que puede tener el predecir una avería y un fallo, o un fallo de un componente o de una máquina en un proceso productivo, ¿no? O sea, se trata de fomentar el paso de un esquema de mantenimiento normalmente que es preventivo a uno predictivo, en el que se pueda anticipar el fallo, tomando como base pues multitud de variables, señales que se recogen del proceso, y contrastarlo con el comportamiento histórico que ha tenido, ¿no? Es un tema también, el tema de los históricos es fundamental entenderlo, porque normalmente, bueno, pues mucha gente también nos dice, pero esto es magia, y bueno, pues no es magia, ¿no? Realmente se basa, la extracción de patrones se basa en analizar históricos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues nuevamente el beneficio en el contexto de un mantenimiento predictivo pues son claros, ¿no? El aprovechar mejor el uso de los componentes, el tener una mejor previsión de los repuestos que puedas necesitar, reducir el número de paradas imprevistas, ¿no? y por tanto afectaciones sobre la producción, ¿no? Bueno, realmente este es un punto pues realmente interesante, ¿no? Otro de los ámbitos interesantes puede ser el de la cadena de aprovisionamiento, ¿no?
Normalmente, bueno, y especialmente interesante cuando el caso, bueno, pues tiene una cadena de aprovisionamiento muy dinámica, con una alta rotación, con una alta volatilidad de la demanda. La idea realmente es poder aprovechar toda la potencialidad que nos dan los datos, que podemos extraer de los datos que nos da ese proceso, y que realmente y cruzarlo con variables que pueden afectar a ese proceso, ¿no? Que puede ser datos de stock, de recursos, de movimientos de almacén, de la demanda, como os decía, o también de más de contexto, ¿no? Que pueden ser pues el clima, las incidencias que se puedan estar dando, eventos extraordinarios que pueda haber en el proceso, ¿no? Y realmente los beneficios, pues es también, como se muestra ahí, pues el aprovechamiento máximo de los recursos, el eliminar tiempos muertos, ¿no? Y ausencia de retrasos en tiempos de entrega, ¿no? Minimizar también la posibilidad de rupturas de stock, porque realmente estás modelizando, ¿no? Y pues eres capaz de predecir una determinada situación de ruptura de stock de manera anticipada. Y bueno, y el último caso también que creemos donde también tiene mucho interés este tipo de soluciones es en el ámbito de la eficiencia energética, ¿no? Este contexto, bueno, el contexto de la eficiencia energética es otro de los casos muy interesantes porque los datos pues nos pueden decir cosas muy interesantes, ¿no? Una primera solución puede ser una monitorización de consumos, ¿vale? Que es lo que os decía antes de una analítica más descriptiva, que puede ser una monitorización de consumos, puede ser el análisis de los indicadores de desempeño energético, puede ser las emisiones de carbono, bien. Pero, como os decía, el paso adicional es el de cruzar toda esta información con otras variables, ¿no? Que pueden explicar el comportamiento de esos consumos, ¿vale? Y como os decía, ya una vez que has modelizado o has sabido cuáles han sido las variables que han influido sobre eso, pues eres capaz también de predecir e incluso simular, ¿no? Aquí, en esta diapositiva, mostramos nuevamente el proceso que se sigue en este tipo de proyectos, ¿no? El de primero detectar cuáles pueden ser unas variables influyentes en el consumo. Normalmente hay que tener como solemos decir, la mente abierta, ¿no? Es interesante el incluir variables que, aunque tu experiencia te dice que no deberían tener mucha influencia, pues tienes que abrirte un poco y el introducir otras variables, ¿vale? Es verdad que no cualquiera, ¿no? Pero sería que realmente el sistema identificara cuáles son las variables influyentes por sí sola, ¿no? Luego hacer un ejercicio de clusterización, como se suele decir, el agrupar los casos que tienen ciertas similitudes. Eso, al agrupar casos que tienen ciertas similitudes, nos permite que pueda haber outliers, como solemos decir, o anomalías, ¿no? Datos anómalos que te pueden indicar también un caso a estudiar, ¿no? Y al final todo este análisis te permite inferir una serie de reglas que te permiten predecir, ¿no? En el futuro, o predecir o aplicar simulaciones, como os decía anteriormente. Bien, entonces ahora le voy a pasar el testigo a Diego, que también nos va a comentar, bueno, algunos puntos que nosotros hemos visto o que vemos en nuestros proyectos, interesantes recomendaciones y también puntos que hay que tener en cuenta en este tipo de proyectos. Perfecto, gracias Alberto. Sí, efectivamente, pues bueno, vamos a dar algunas visiones, ¿no? De cómo nosotros entendemos estos proyectos, cómo recomendaríamos abordar. Seguramente, pues bueno, la mayor parte de vosotros como empresas del ámbito industrial, pues estáis empezando a valorar o a pensar cómo empezar a aplicar ese tipo de tecnologías en vuestro entorno. Y es normal que al principio pues os surjan algunas dudas de cómo abordar estos proyectos. Bueno, vamos a dar algunas recomendaciones que creemos que son interesantes y bueno, pues pensando en ello, es decir, nosotros consideramos que
es interesante tener una visión más o menos global, todo lo que se pueda de hacia dónde queremos ir en este tipo de tecnologías. Pero tener una visión global no debe querer decir empezar necesariamente por un caso excesivamente amplio y complejo de manejar. Nuestra recomendación es siempre empezar por un caso sencillo, es decir, un caso que sea abordable, un caso que podamos manejar bueno, en todo su contexto de usuarios implicados, de área concreta a la que se va a aplicar, de tiempo de trabajo que vamos a poderle dedicar, es decir, algo que permita en un entorno de tiempo más o menos acotado dar algunos resultados y por lo menos tener una idea de si vamos encaminados, si es el camino que queremos continuar. En paralelo se puede empezar a trabajar en el diseño de una hoja de ruta de la estrategia de Big Data que podamos tener para toda la compañía. Pero ese primer paso en algo concreto es fundamental desde nuestro punto de vista. En este sentido, y un tema clave, realmente esto sí que es un punto muy importante que además lo estamos viendo continuamente en los proyectos que estamos abordando, es decir, tenemos que tener siempre muy presente la perspectiva del negocio. Cuando decimos negocio, queremos decir del negocio que tenemos como compañía y de nuestra área concreta. Es decir, si estamos hablando de negocio, hablamos del área de producción, hablamos de mantenimiento, hablamos de logística. Es decir, ¿a qué área vamos a aplicar este posible primer proyecto? Y tener siempre en cuenta que la tecnología en sí misma no es el objetivo. El objetivo no es probar, puede ser probar una tecnología, pero el objetivo debe ser utilizar esa tecnología para un fin concreto y muy ligado a nuestro negocio, a nuestra actividad concreta de producción. Y desde ese punto de vista de negocio hay que tener en cuenta también todos los factores que afectan, factores que luego veremos un poco, pues de factores de coste, factores de gente implicada, etcétera. Es decir, que no se nos olvide esa perspectiva. Es fundamental, en este sentido, claro está, involucrar a los usuarios concretos como decimos, de negocio, pero bueno, llevado a los casos concretos, pues a las áreas de producción o de mantenimiento o de logística o del área en la que estemos queramos aplicar este primer proyecto. Es fundamental esa experiencia de los usuarios. Nos va a dar una primera visión, luego lo veremos en las fases de un posible proyecto, nos va a dar esa primera visión de en dónde nos podemos centrar. Seguramente en base a la experiencia de vuestra gente de producción, por ejemplo, van a tener ya un olfato bastante acertado de hacia dónde ellos creen que se podría orientar un posible proyecto porque ven que hay comportamientos concretos que seguramente van a tener una base histórica en datos y una posible correlación futura. Y el proyecto solamente tendrá éxito si esta área de negocio de la compañía está implicada desde el principio, tanto en su concepción como en su desarrollo, como en su constatación final de los resultados. Al final debe ser negocio quien diga, oye, pues efectivamente esto me sirve de una o de otra manera. Bueno, siguiendo un poco con todo esto, estamos hablando de proyectos que son relativamente nuevos. Quizás si hablamos de la informática tradicional, pues muchas veces este tipo de proyectos son muy diferentes a los proyectos habituales que se manejan en informática en una compañía. Entonces, hay que tener en cuenta que las tecnologías van a ser diferentes, que también la estructura de los proyectos va a ser otra, es decir, seguramente vayamos a tener implicados otros perfiles, además de los tradicionales de IT. Entonces vamos a tener quizás otros perfiles, pues en el ámbito de la calidad de los datos, en el ámbito quizás también de las propias tecnologías, que requieren a veces que haya gente, pues bueno, quizás un poco más técnica o de perfil matemático. Entonces, bueno, tenemos que estar un poco en mente de que vamos a tener otros tipos de proyectos. Y diríamos que no hay que establecer una rigidez a ese proyecto. Es decir, lo que se haga en ese proyecto, pues bueno, queda en el ámbito de ese proyecto. Al final estamos haciendo un primer proyecto, estamos haciendo una prueba concreta y sería recomendable no dejar que las estructuras más o menos rígidas de la informática tradicional pues ahoguen ese primer proyecto. Es decir, que ese proyecto siga su curso y que la informática tradicional lógicamente siga el suyo. Son mundos que de momento pueden estar un poco separados y pueden convivir de una manera separada en estos primeros momentos. Cada uno tiene su sentido, tiene sus ritmos,
hay tiempos diferentes. Bueno, ya habrá tiempo para, digamos, estandarizarlo dentro de la compañía. Y, bueno, como os decía antes, pues abrir un poco la mente también a que vamos a tener otros perfiles en la organización o gente que igual pues no estamos tan habituados a ver por planta gente de perfil más matemático, etcétera. Bueno, pues eso, sin más, saber que será así. Interesante también e importante saber que vamos a manejar otro tipo de datos que son diferentes a los que la informática tradicional maneja. Entonces, son otros datos con otra calidad de los datos. Seguramente al principio pues haya que hacer un buen trabajo ahí de ver qué datos tenemos, qué calidad tenemos, y vamos a trabajar con otros datos. A veces en ocasiones pues algunos de menos fiabilidad. Entonces ya habrá un trabajo de depuración, de saber con qué nos vamos a quedar, qué es lo que vamos a priorizar en cada caso. Es muy importante, luego lo vamos a ver, cómo debemos un poco ganar esa primera batalla de los datos, porque los datos que manejemos van a ser clave para el éxito del proyecto. Es decir, al final, cuando decíamos que la gente de negocio va a tener que decir que esto le sirve o no le sirve, pues bueno, eso no va a ser... va a tener que estar siempre sustentado en datos concretos que podamos acreditar. Yendo un poco a las dificultades que nosotros observamos en estos proyectos y bueno, que hay que salvar y que nos encontramos en casi todos los proyectos, pues volvemos un poco al tema de la calidad de los datos. Los datos que disponemos van a ser clave. Los modelos predictivos, en este caso hablando de la analítica avanzada más concretamente, pues son tremendamente sensibles a la calidad de esos datos. Es muy posible que tengamos que constatar esa calidad de los datos que manejamos, porque es muy posible que estemos manejando, seguramente en vuestro entorno, en vuestras compañías, estéis recogiendo infinidad de datos cada vez más, los sistemas cada vez recogen más datos, pero muchas veces son datos que no se han llegado a utilizar en un contexto analítico. Son datos que estamos recogiendo, creemos que bien, en algunos casos habrá que ver si están recogiéndose tan bien como creemos, si tiene sentido cómo se recogen, si tienen lo que se dice potencia predictiva también, que suele decir la gente de este ámbito, los técnicos con los que trabajamos pues hablan de que los datos tengan potencia predictiva, pues toda esa calidad de esos datos hay que acreditarla. Y seguramente es muy posible que también, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos tengamos que tener un proceso previo inicial de depuración de la calidad de esos datos y de asegurarnos que ese dato futuro que seguimos recogiendo pues sigue recogiéndose con la misma calidad y de una manera sostenible. Y por último, bueno, como otra dificultad que ya la apuntaba al principio y desde luego no quiero dejar de recordarla, es que hay que estar muy conectado a lo que el negocio tenga en mente. Y cuando digo negocio, pues hablamos de las áreas de producción, de mantenimiento, de logística, del área concreta que queramos. Y es interesante porque el éxito un poco del proyecto, un poco de la venta interna, de que el tema vaya a tener recorrido, se va a basar mucho en la rentabilidad de estos proyectos. Y la rentabilidad de estos proyectos solamente se podrá medir desde el punto de vista de lo que desde el negocio tenga una rentabilidad concreta. Oye, si estamos evitando pues paradas de máquinas, si estamos evitando cambios en la programación de la producción, que seguramente tiene un coste elevado, etcétera. Todo eso, eso después será la gente del área concreta quien tenga que decir, oye, pues efectivamente el beneficio nos está viniendo por ahí de esta manera más o menos cuantificable. Bueno, por ir un poco ya finalizando y por daros un poco una imagen de lo que es las fases habituales que nosotros en un proyecto de este ámbito de Big Data, de analítica avanzada, vemos, pues hablamos de cuatro pasos fundamentales, que son los que nosotros trabajamos en estos proyectos. Una primera fase de discovery. Ahí es fundamental contar con la gente concreta, del área concreta donde vayamos a aplicar este posible proyecto. Ellos nos van a dar una primera indicación de dónde creemos que puede aplicarse, es decir, es muy importante identificar, seleccionar el caso de valor concreto. Una vez que lo hemos seleccionado, hay que definir muy claramente cuál es el alcance de ese caso. Ahí volvería un poco a la idea inicial de que no hay que optar por algo excesivamente grande y excesivamente complejo de manejar. Entonces hay que definir lo que llamamos una POC, una prueba de concepto. Hay que cuantificar pues los tiempos, los costes que vamos a tener, poder determinar cómo vamos a medir el éxito de esa prueba también, el retorno de la inversión, que solemos decir, el ROI.
y después, pues bueno, avanzar y ya hacer la prueba concreta, la prueba de concepto concreta, la POC, que debería de dar resultados en sí misma. Va a ser un entorno acotado, nos va a dar una foto, nos va a demostrar si el valor de ese caso concreto, y una vez que tengamos un resultado y veamos que realmente merece la pena, es cuando ya estamos en disposición de ampliar esa implantación a todo un problema concreto o a un área concreto que queremos abordar. Tenemos en cuenta que en la POC manejamos un entorno acotado de tiempo y datos y de área, entonces ahora estamos ya en disposición de ir a un nivel superior. Entonces, bueno, esta es un poco la idea que nosotros tenemos en los proyectos. Bueno, hemos dado un repaso un poco desde un inicio más conceptual, luego centrándolo en casos concretos de aplicación y después ya para dar algunas recomendaciones. Y bueno, no queríamos extendernos hoy mucho más. Como os decía, habrá otras sesiones. No sé si Mari Carmen, que estoy viendo que las preguntas han estado abiertas vía el chat, si hay alguna o todavía quizás no. Muchas gracias, Diego y Alberto, lo primero. Y segundo, sí es cierto, ha habido muchas preguntas en el chat. Para no alargarnos, ¿qué os parece si contestáis un par de ellas, por ejemplo, y el resto ya se hacen personalmente? ¿Os parece bien? Bien, sí, porque ya efectivamente el tiempo si no se va. Y si no nos vamos pues me parece bien. Bien, vamos a la primera pregunta. Javier dice que los temas informáticos en su empresa los ha llevado el departamento de informática, pero ve que él desde producción captura muchos datos que se pueden aprovechar. ¿Cómo se aborda un proyecto de este tipo en una empresa donde hay una cierta distancia entre producción y TI? Bueno, la verdad es que mira, es una pregunta interesante porque efectivamente ya lo apuntábamos un poco en la presentación, cómo estos proyectos a veces vienen a tocar áreas que no son tan habituales para la informática de una compañía. Es decir, son proyectos centrados pues quizás en las áreas de productivas, que no ha estado tan presente esa informática tradicional. Yo creo que es importante poder unir ambos mundos, es decir, aquí se va a tratar de hacer convivir esa informática tradicional con estos nuevos proyectos de este ámbito, de la analítica, y es importante contar con alguien. Pues bueno, yo creo que es importante que podamos tener buen conocimiento de lo que es ese proceso productivo, ese proceso concreto. Mira, nosotros en informática, sin ir más lejos, pues bueno, yo creo que tenemos esas capacidades porque tenemos del mundo de la planta, tenemos productos propios para capturar datos en planta, etcétera. Entonces es importante tener esa capacidad de entender los dos mundos y de hablar con esos dos mundos. Entonces, en ese sentido, ahí pues efectivamente va a haber una labor interesante de cómo llevar esa informática a la planta, a esos proyectos concretos a la planta, y la verdad es que bueno, pues yo creo que la clave estará ahí, fundamentalmente. Y vamos a la segunda pregunta. Hay varias preguntas más, Diego, de Luis, y las estamos viendo en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, solamente tranquilizarles y decirles que, bueno, que como no podemos contestar ahora a todas, serán contestados personalmente cada uno de ellos. Y ya vamos a la segunda pregunta y damos por terminado esta sesión y damos las gracias a todos los asistentes. Y en este momento también lo que vamos a hacer es pediros que cumplimentéis un breve cuestionario que vamos a poner ahora mismo en pantalla, y ya te lanzo la segunda pregunta. No sé si eres para ti, Diego, o Alberto, como vosotros digáis. José Antonio pregunta, en un proyecto de análisis de datos de señales de máquinas, ¿dónde debería tener cuidado? Bueno, yo creo que ahí es verdad, y creo que lo ha remarcado antes Diego, en el tema de todo lo que es el contexto de operaciones de OT, de planta, y toda la información que se recaba de las máquinas, de los robots, es muy importante el tema de la calidad. A ver, el tema de la calidad tiene mucho que ver que al final que muchos de estos datos de señales se recogen para lo que es el propósito para el que se recogen. No suele ser un propósito analítico, normalmente es un propósito más que responde al propio proceso productivo, ¿no? Entonces, sí que es importante el revisar esos datos desde ese punto de vista. Nosotros, de hecho, lo que solemos tener tenemos una metodología basada en una serie de indicadores que miden esa calidad, ¿no? Y vemos
si la calidad de los datos es la suficiente como para luego aplicar una modelización de los mismos. ¿Vale? Entonces, bueno, son indicadores que analizan pues si la normalidad normalmente de los datos, si normalmente, bueno, pues los datos tienen completitud, por ejemplo, si tienen muchos vacíos, muchos nulos, y bueno, pues porque hay veces que, como os decía, hay muchos motivos por los que esas señales pues se pueden llegar a apagar, se pueden, bueno, entonces en ese contexto, bueno, pues consideramos fundamental este punto y de hecho siempre comentamos con nuestros clientes que el tema de la calidad es casi algo obligatorio, porque luego si no los modelos van a representar una realidad que no es, ¿no? Y al final esto lleva muchas veces a la frustración en los proyectos, ¿no? Muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Un saludo. Buen día. Bien, gracias.